Amén. Pueden sentarse. Y si tienen sus copias de las Escrituras, pueden seguirme o pueden ir en sus copias a los Hechos de los Apóstoles en capítulo 1. Hoy vamos a leer versículos 1 a 3, pero vamos a estar haciendo como una introducción al libro de Hechos. Entonces, va a tener que tener su Biblia ahí porque vamos a ir a ciertos otros textos que vamos a ver hablando de lo que está sucediendo aquí. Y el enfoque, familia, el enfoque es que quiero que ustedes entiendan en un sentido la idea grande de lo que Hechos tiene que ver. Entonces, con ese tema vamos a ver. Pero voy a leer versículos 1 a 3 de los Hechos de los Apóstoles. En el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba en el cielo, después de que por el Espíritu Santo Él había dado instrucciones a los apóstoles que habían escogido. A estos también, después de su padecimiento, se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. Esto es la palabra de Dios. Oremos nuevamente. Padre Santo, en llegar delante de esta palabra, queremos entender más de ti. Queremos venir delante de tu palabra sabiendo que es suficiente para nosotros. Que en esta palabra hay bastante que nosotros podemos aprender. Háganos humillarnos delante de tu palabra, oh Dios. Háganos entender que nosotros dependemos de tu palabra. Que tu palabra nos muestra a Cristo. Y queremos entender más de Cristo. Porque nuestra única esperanza es Cristo. Entonces, oh Dios, que este texto, de la cual vamos a ver hoy, que puede llevarnos hacia Cristo. No hemos llegado para escuchar de un hombre. Hemos llegado porque queremos ser cambiados a través de tu palabra. Darnos ojos para ver y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén y amén. Cada vez que nosotros empezamos un nuevo libro, yo me siento que debemos hablar de la razón por la cual nosotros hacemos esto. Nosotros queremos predicar un libro o un texto seguidamente porque pensamos que es la manera que debemos tratarlo. Debemos llegar y ponernos como pastores o líderes bajo las Escrituras. Y decir que nosotros en un sentido somos esclavos a lo que la palabra de Dios nos manda a predicar. Aarón o Rudy o cualquiera persona que se mete aquí para predicar no puede ir escogiendo lo que quise escoger. Si predicamos un solo libro, nos hace sentir la realidad que este libro va a formarnos a través de la palabra. Pero ¿por qué debemos hacerlo? Porque la meta, como habíamos visto hace unas semanas acerca del propósito de los líderes de la iglesia, es para equipar a la congregación. Es para que ellos sean madurados a través de la palabra de Dios. Para que cuando nosotros llegamos delante de la palabra de Dios, la meta es que ustedes, nosotros juntos, se vamos a madurar durante este tiempo juntos. Hay 28 capítulos aquí en este libro. Y si lo tomamos un capítulo a la vez, que no lo vamos a hacer, eso significa que nosotros vamos a estar con Hechos por lo menos, por 7 meses. Por 7 meses. Pero pienso yo que va a ser más como 14 a 20 meses aquí en el libro de Hechos. Entonces Lucas nos va a estar enseñando acerca de lo que Cristo está haciendo. Lucas, a través del Espíritu Santo, va a ayudarnos en el crecimiento en santidad.
en madurarnos en sabiduría y discernimiento. Nosotros queremos venir domingo tras domingo tras domingo, sabiendo que este texto tiene que ver con nuestro Cristo. Entonces, en iniciarlo, yo quiero animarles, aunque están acá, a seguir llegando. Rudy, yo, Ariel y Adam, vamos a compartir estas prédicas. Pero nuestra meta es que nosotros, en compartir estas prédicas, nos vamos a llevar a ustedes a Cristo. A entender que este texto es acerca de Cristo. Todo lo que está sucediendo en este texto está apuntando a la fidelidad de Dios. Entonces nosotros llegamos a este texto sabiendo que nosotros queremos que ustedes vean la importancia de ponerse bajo, que nosotros también ponémonos abajo de la palabra de Dios para instruirnos, para que con nosotros podemos entender más de lo que Dios ha estado haciendo y sigue haciendo. Entonces, mi deseo es que esto nos va a ayudar en ese proceso, que esto nos va a llevar hacia Cristo. Que después de esto ustedes van a ver cómo Dios sigue siendo fiel con su iglesia. Que nosotros podemos confiar más en lo que Dios está haciendo. ¿Estaba haciendo? ¿Está haciendo? Y se va a hacer hasta que Él regresará. Entonces este libro es un libro que está diseñado por ese propósito. Y ocupamos que este libro está siendo predicado a nuestros corazones. Entonces, algunas preguntas o ideas que debemos cubrir acá. Y si a usted le gusta tomar notas, no voy a tener puntos hoy. Solo voy a ir mencionando ciertas cosas. La primera cosa que debemos notar es quién es el autor de este libro. Este libro está escrito por Lucas. Esto podemos decir es como Lucas número 2. Es otra extensión del Evangelio. Y si queremos ser honestos, es decir que Lucas escribió un Evangelio y también este libro de Hechos. Entonces, en todo el Nuevo Testamento, más que Pablo, más que cualquier otra persona, Lucas ha escrito la mayoría, la cosa más grande en el Nuevo Testamento. Si usted pone Lucas y Hechos juntos. ¿Y quién es él? Es un doctor, pero es alguien que no es judío. Es alguien de afuera. Entonces Dios en su soberanía está usando un hombre que fue recibido, convertido para escribir la palabra de Dios para nuestro bien. Es el autor y Él quiere que nosotros entendamos ciertas cosas. ¿Y qué es lo que Él quiere que nosotros entendamos? Si ustedes pueden ir a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículos 1 a 4. Él habla a este hombre, Teófilo, acerca de su idea en el Evangelio de Lucas. Y él dice en versículo 1, por cuanto muchos han tratado de poner en orden y escribir una historia de las cosas que entre nosotros son muy ciertos, tal como nos las dieron a conocer los que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo, para que sepas la verdad precisa acerca de las cosas que te han sido enseñados. Él quiere que él sepa lo que Dios, el Hijo, ha hecho. Él quiere que él entiende lo que Cristo empezó a hacer cuando vino. Pero cuando ustedes vean versículo 1 de Hechos 1, dice en el primer relato, estimado Teófilo, escribía acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Entonces lo que sucedió, y ahora él quiere escribir acerca de lo que Dios está haciendo.
seguía haciendo. Es que Cristo murió, resucitó y apareció a los discípulos, pero Él seguía trabajando. No es que Cristo murió y ya. No, Él quiere que Él entiende que Cristo comenzó a hacer estas cosas y seguía haciendo estas cosas. Porque cuando hablamos de los hechos, nosotros podemos meternos en la historia y estar ahí como, qué cool que Pablo está yendo allá y mire a Pedro y mire a esto. Pero todo el texto tiene que ver con ¿quién? Con Cristo. Y lo que Cristo está haciendo. Tiene que ver con la promesa que Él está cumpliendo. Es Él mostrando su fidelidad con la iglesia. Es Él que está causando que gente conozca a Él a través de su Espíritu Santo. Entonces este texto no es Lucas, el Evangelio tenía que ver con Cristo. Y ahora esto tiene que ver con los apóstoles. No, ¿qué es un apóstol? Es alguien que ha sido enviado. Ellos fueron enviados de Cristo. Y su meta era ¿qué? Anunciar el Evangelio. El propósito de estos hombres ha sido ser enviado para predicar el Evangelio. Entonces, cristianismo tiene que ver con quién es Cristo. Y esto es una extensión de lo que Cristo está haciendo. Entonces, cuando veamos los milagros, cuando veamos todo lo que sucede en Hechos, la extensión de la palabra siendo predicado, el proceso de gente conociendo a Cristo, todo el proceso de momentos de bastante gente siendo convertido, es Cristo haciéndolo, usando hombres, obviamente, pero es Cristo siendo fiel, es Cristo cumpliendo su palabra. ¿Y cómo podemos saber eso? Si quieren ir a Mateo 16. Mateo 16. Cuando hablaba acerca de Pedro siendo la roca en lo cual él iba a construir la iglesia. Mateo 16, 18. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Y qué? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces lo que podemos ver en Hechos es eso siendo realizado. Que Cristo está causando que la iglesia está creciendo en una manera maravillosa. Piensa en el inicio de esto. La última vez que vimos los apóstoles están escondidos con miedo, 11 de ellos. Y después con miedo, con el deseo de esconderse. Pero Cristo viene, aparece y lo envía por afuera. ¿Y qué sucede con esos 11 en contra de una situación muy difícil? No tenían dinero, no tenían lugares para congregarse, no tenían gente que eran creyentes. Se fueron a hacer ¿qué? Anunciar el Evangelio. ¿Y quién causó que la iglesia creciera? Dios. El encargado del propósito era Él. Era Él haciéndolo, Él mostrando su fidelidad. Y eso es porque en versículo 8 de Hechos 1 dice, pero recibieron poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos. ¿A dónde? En Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Entonces, si ustedes quieren agarrar la idea al centro de Hechos, es Hechos 1:8. Que la idea es, la iglesia se va a expandir. La iglesia se va a explotar y va a iniciar a hacerlo en maneras maravillosas. Entonces, en capítulos 1-7, lo que vamos a ver es el Evangelio en Jerusalén. En capítulos 8-12 vamos a ver Judea y Samaria. Y después, en versículos 13-28 vamos a verlo yendo a los confines de la tierra, siendo echado por afuera. Pero ¿quién está haciéndolo? ¿Quién está bendeciéndolo? Es Cristo. Es Dios haciéndolo. Es Dios causando que la iglesia está creciendo porque Él ha dicho que Él va a ser fiel en ese proceso de bendecir a su iglesia.
Entonces, ¿cómo debemos llegar delante de estos textos? Esto es historia. Todo Hechos es historia. Es historia en una manera muy específica. Hasta que Lucas quiere que nosotros tenemos confianza en lo que está sucediendo. Entonces, él va a mencionar cientos de nombres y lugares. ¿Y qué hace eso para la gente leyendo esto? Le da la idea que ellos pueden ir a investigarlo. Recuerda sus palabras en Lucas 1. Yo investigué que eso era cierto. Entonces él está dando historia específica. Si usted dice a alguien que él dice en capítulo 18, él dice, hey, en este hermano que vive a la par del sinagoga, él está dando direcciones. Si usted quiere ver, vaya a hablar con él, a ver si es la verdad. Entonces, eso es mejor que su Google Maps. Eso es decir que está dando un lugar a donde usted puede ir y preguntar. Él quiere que nosotros entendamos que esto es la historia de lo que Cristo ha estado haciendo. Y si sos creyente, esto es su historia. Esto no es la historia de alguien más. Esto es la historia de la iglesia de Cristo. Eso es la historia de donde nosotros iniciamos. Esto es la historia de cómo hemos llegado a este punto. A tener una iglesia en Tegucigalpa, Honduras, escuchando la palabra de Dios semana tras semana tras semana. Es a través de la palabra de Dios. Entonces nosotros podemos llegar delante de esto como historia y tener confianza en lo que dice. Porque la meta es que nosotros entendemos lo que Dios ha estado haciendo. Entonces es historia y debemos llegar en esa historia. Y cuando lo veamos, y sí habla de Jerusalén, sí habla de Judea y Samaria, sí habla de los confines, pero podemos en un sentido decir que tienen dos actores principales después de Cristo siendo el actor principal. Capítulo 1 hasta 12 es Pedro. La mayoría es de Pedro. Y 13 hasta el final es Pablo. Entonces, hoy alguien estaba en mi casa y mencionó que alguien nos visitó y su nombre era Pedro Pablo. Entonces, si eso le ayuda a recordar Pedro Pablo, vamos a ver Pedro por 12 capítulos y después Pablo por el fin del texto. Entonces, Pedro Pablo. Y es así porque nos causa ver cómo estos dos, fueron usados para el proceso de establecer la iglesia, para que la iglesia crezca, para que el conocimiento de Cristo sea famoso en toda la tierra. Pero una de las cosas que debemos mencionar es que esto fielmente es la historia de la extensión de la iglesia de Cristo. Entonces, lo que esto debe causar en nosotros es un deseo que más gente conozcan a Cristo. Cuando iniciamos, tenemos a ellos en capítulo 2, teniendo ese momento de predicar y hay almas siendo añadido a la iglesia. Y cuando encontramos a Pablo al final del texto, en capítulo 28, ¿qué está haciendo Pablo? Encarcelado todavía, predicando la palabra de Dios. Porque tiene confianza en la palabra de Dios y que eso es suficiente. Eso es porque podemos decir que 1/3 de este texto es acerca o son sermones. Son sermones de Pablo o de Pedro o diáconos y están predicando y predicando fielmente la palabra de Dios. Entonces, en llegar delante de Hechos, nosotros debemos ver cómo Dios está siendo fiel a través de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué debe ser lo que esto causa en nosotros en los siguientes, 70 semanas, dígalo así? ¿Qué es lo que debe causar en nosotros? Es que nosotros, en la misma manera que los apóstoles tenían, es que nosotros podemos tener un deseo, un gozo para misiones y para evangelismo. Que nosotros vamos a ver ellos hacer esto en una manera audaz, sin miedo, dando la palabra de Dios porque estaban convencidos de lo que la palabra dice.
porque habían visto a su Cristo resucitado y estaban convencidos de la necesidad de la proclamación de la palabra de Dios. Y es decir que nosotros debemos querer ver eso, que hay más iglesias proclamando la palabra de Dios, que nosotros invitamos gente a la iglesia para que puedan escuchar la palabra de Dios. Que sea nuestro deseo que invitamos gente porque sabemos que la palabra de Dios es eficaz y suficiente y el poder hasta salvación. Es una confianza que la palabra de Dios jamás regresará vacía. Entonces nosotros podemos decir, en estos capítulos vamos a ver esa confianza, no en la habilidad de un hombre predicándolo, pero en la habilidad del Espíritu Santo para cambiar gente a través de su palabra. Lo que debe darnos confianza es, en un sentido, cuando veamos todo esto, lo que están haciendo ellos es orando, predicando y haciendo los sacramentos. Los medios de gracia son suficientes. Ellos no están tratando de reinventar algo y decir, tenemos que hacer bailes, tenemos que hacer cosas locas, tenemos que hacer pactos, tenemos que hacer esto. No, la palabra de Dios es suficiente. Eso es lo que veamos en este texto, que estos hombres lleguen y su confianza es que la palabra de Dios va a hacer su trabajo. Y piénsalo en su contexto. La iglesia era débil. La iglesia no tenía tanta fama, no tenía tanta poder. Pero ¿de dónde está su confianza? En Cristo. Y ahora podemos pensar lo mismo. Podemos pensar alrededor de nosotros. El mundo está con bastantes problemas. Podemos ver gobiernos que están haciendo ciertas cosas. Podemos ver pecado a todo alrededor de nosotros. Y podemos, en un sentido, empezar a tener la sensación de desmayar. Ay, no, ya no podemos. Pero domingo por domingo, la razón por la cual llego acá es porque tengo confianza que esta palabra es suficiente para mí y para ustedes. Y es suficiente para sus vecinos. Es suficiente para Tegucigalpa. Es suficiente para Honduras. Es suficiente para todo Centroamérica, es suficiente para América, es suficiente para todo el mundo, porque la palabra de Dios es suficiente. Y nuestra confianza es que queremos que más escuchan esa realidad, que este texto tiene que ver con un Cristo que vino, murió, resucitó, se ofreció a nosotros como pecadores para darnos acceso a Él. El enfoque de esto es apóstoles anunciando esa realidad. Pablo va a decir, yo no vine para anunciar a mí, pero a anunciar a Cristo. Quiero conocer solamente a Cristo entre ustedes. Y eso es lo que este texto tiene que ver, familia. Esto tiene que ver que Lucas quiere que nosotros entendamos lo que Cristo está haciendo. Cuando veamos 3,000 almas siendo añadidas a la iglesia. Cuando veamos nuevas iglesias siendo plantadas en la segunda parte. O hoy, cuando escuchamos de gente conociendo a Cristo, qué gloria saber de que Cristo sigue haciendo su obra. No ha dejado de hacerlo. Él empezó en este momento y sigue haciéndolo. Y usted puede pensar, uy, pero esa persona es bien dura. Esa persona nunca se va a cambiar, pero la palabra de Dios es suficiente. La palabra de Dios es suficiente para Pablo, que era súper difícil, si queremos poner a alguien difícil. Y Dios lo convirtió. Entonces todos los hechos de los apóstoles tienen que ver con la gloria de Cristo. Su manera de cumplir su palabra. Entonces, familia, cuando ustedes lleguen domingo por domingo, eso es lo que nosotros queremos que ustedes vean. Están, en un sentido, abrumados con la gracia y la gloria de Cristo y su manera de cuidar a su iglesia en momentos muy difíciles. Vamos a ver en estos textos que hay gente yendo contra la iglesia, tratando de matarles, y ellos todavía en una manera audaz están anunciando el evangelio, no pensando en sus vidas, pensando en la gloria de Cristo.
Y aún en esos momentos cuando vea débil, la palabra de Dios nos muestra que Dios está siendo fiel. Aún hay momentos cuando yo pienso y digo a gente, somos una sola iglesia presbiteriana aquí en Honduras. Pero mire cómo Dios ha sido fiel con nosotros y sigue siendo fiel. En el deseo para plantar más iglesias. Esto debe ser un promotor para nosotros a pensar en estas ideas. Que queremos que más gente conozcan a nuestro Dios. Familia, estaba pensándolo y aplicándolo a mí mismo. Cuando yo pienso en llegar y proclamar la palabra, estoy pensando en leer y predicar y esas cosas está causándome en mi vida personal a evangelizar a los que están alrededor de mí. O por lo menos invitarlos a la iglesia, a mis familiares, a mis vecinos. Todos nosotros queremos que Honduras cambie y buscamos ¿dónde? Que el gobierno lo hace. Pero lo que cambia a la gente son las escrituras. Eso no significa que Honduras va a ser perfecto si toda la gente conoce, porque todavía somos pecadores. Pero la meta es que gente conozca a este Cristo. Entonces, familia, en iniciar este texto, en iniciar estas prédicas, queremos pedirles que ustedes estén orando por nosotros en el proceso. Que nosotros seamos fieles en anunciar el evangelio. Que yo quiero animarles a invitar a sus amigos. Queremos animarles a traer sus amigos para escuchar de Cristo y lo que Él ha hecho. El pastor Lloyd Jones dice que debemos estar convencidos de lo que estamos escuchando para anunciarlo en un sentido. Porque nosotros debemos querer entender que esto es la cosa más importante. Pero siendo honesto, ¿cuántas veces pasamos tiempo no pensando en esa realidad? Cuando se mete en un bus, cuando se va caminando, cuando platica con su prójimo o su vecino. Esa persona tiene una alma y va a vivir toda la eternidad en un lado. Y nosotros, por gozo de lo que hemos recibido, queremos que ellos sepan. Y hay una carga que sepan. Que nos interesa que hay gente en nuestras casas que no conocen a Cristo. Eso es nuestro deseo, familia. Y lo que vamos a ver en este texto es esa idea de Cristo siendo fiel en el proceso. Entonces nosotros vamos a ver gente conociendo a Cristo. Vamos a ver un gozo para cosas misioneras. Vamos a ver el poder del Espíritu Santo. Vamos a ver la señoría de Cristo sobre todo. Pero vamos a ver la fidelidad de Dios con su iglesia y con salvar a la gente. Eso es el enfoque. Entonces, familia, en ver este texto y pensarlo, les invito a leerlo. No diga, ¿qué va a ver? Vamos a ver. No, léelo en sus familias. Esto tarda 30, 35, 40 minutos de leerlo en un solo. Algunos dicen, 40 minutos de leer, eso es bastante. Ok, hágalo en 2 días, está bien. Pero léelo, estúdialo. Estén listos para escuchar la palabra de Dios. Porque esta palabra está diseñada para que nosotros entendamos quién es nuestro Dios y qué tan fiel ha sido Él con su iglesia. Y ver nuestras raíces y tener confianza que Él no ha dejado de hacer lo que Él ha dicho que va a hacer. Él va a seguir siendo fiel. Y eso debe causar en nosotros una confianza. Que el mundo está en caos, que nosotros podemos confiar en quién es este Dios y su fidelidad con su palabra. Entonces, familia, ore por esa realidad. Ore que nosotros podemos crecer en conocimiento, que nosotros podemos entender la profundidad de nuestra necesidad de Cristo y que nosotros podemos ver que Cristo sigue cumpliendo su palabra con la iglesia hoy en día y lo va a hacer para siempre hasta que Él regresará.
Eso es nuestra confianza. No nosotros, pero Él. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por esta palabra, que nosotros podemos ver al inicio de este texto, como tú has sido fiel, que en este texto podemos ver la realidad que todo hechos es el proceso de ti siendo fiel con tu iglesia. Oh Dios, háganos entender la importancia de tu palabra. Háganos correr hacia ti. Háganos ser asombrados nuevamente con tu fidelidad, con tus promesas. Oh Dios, haga entre nosotros durante este tiempo leyendo y estudiando esta palabra. Háganos ver gente siendo convertido a Cristo. Gente pasando de la muerte hasta la vida, espiritualmente hablando. Pedimos, oh Dios, que este sea un tiempo bendecido en este libro, que nosotros podemos invitar gente, que nosotros podemos ser impulsados y empujados, oh Dios, para hablar de las glorias de Cristo. Oh Dios, háganos entender la realidad, que tú has sido fiel y tú sigues siendo fiel. Y que tus maneras básicas son suficientes. Que la palabra de Dios es más que suficiente. A veces pensamos que no tenemos la palabra suficiente para evangelizar, pero tenemos tu palabra, oh Dios, entonces tenemos suficiente. Y es tú que hace toda esa obra. Entonces, oh Dios, háganos ser gente convencidos de nuestra necesidad de anunciar el evangelio fielmente. Y oremos esto en el nombre de Cristo. Amén.